Señor, y vamos a estar viendo un tema que es importante, hermanos, porque muchas veces el enemigo a quien ataca es al ser humano, pero el que está en Cristo, hermanos. Entonces hay seres espirituales que se mueven, hermanos, en este mundo. Sabemos que hay dos seres espirituales, que son los demonios, hermano, y que son los ángeles. Entonces vamos a ver el tema, hermanos, como acabamos de leer la escritura. La escritura nos habla del espíritu inmundo, ¿verdad?, que vuelve. Entonces yo le he puesto como tema cómo entran o cómo operan los demonios, hermanos. Son seres espirituales de maldad. Gloria sea al Señor. Dice que los demonios son seres espirituales que tienen personalidad e inteligencia. Son los súbditos de Satanás, enemigos de Dios, enemigos del creyente y de la iglesia. Son seres incorpóreos capaces de oprimir, de atormentar y de poseer a una persona. Ya están definidos como espíritus malignos e inmundos, blasfemos, mentirosos y depravados. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar viendo, hermanos, cuáles son las características o cuáles son las funciones de ellos, hermanos. Nosotros vemos en la escritura, hermanos, que los demonios son incorpóreos porque ellos son, como dicen, espíritus. Y un espíritu, hermano, no tiene cuerpo. Entonces, ese espíritu busca dónde habitar, dónde entrar. Es como nosotros los cristianos, nosotros le damos habitación al Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que mora dentro de nosotros, hermano. Pero si el cristiano tiene un descuido en su vida, entonces puede abrir puertas a los demonios. Y los demonios, hermano, no piden permiso. Ellos entran, y las puertas por las cuales operan, o las puertas por las cuales ellos pueden entrar a la vida del ser humano, hermanos, es a través de los frutos de la carne, hermanos. Ahí es donde el cristiano puede abrir portales para que un espíritu inmundo venga y te atormente, o te esté causando algún daño, o que venga y te ponga pensamientos contrarios a los pensamientos que da el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, por eso en esta tarde vamos a ver cómo operan, hermanos. Y yo le voy a invitar que me apoye con citas, hermanos. Es algo importante que nosotros debemos de tener presente en nuestra vida, hermanos. Y le invito a mi hermana Keren que me apoye con Santiago 2:19. Mi hermana Aide con Marcos 5:7. Mi hermana Claudia, San Marcos 5:4. Mi esposo, San Mateo 12:43. Jade, Hechos 8:7. Mi hermano Alfonso, Danielito, ¿traes Biblia? ¿No? Mi hermano Alfonso, San Mateo 8:31. Mi hermana Abigail, primer libro de Samuel 28:7. Mi hermano Danielito ya. Segunda de Crónicas 33:6. Amén.
Gloria sea al Señor. Primera de Samuel 28, 7. Vamos a ver qué nos dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios creen, hermanos. Creen, dice. Ellos también creen y saben que hay Dios, ¿verdad? Y dice, pero cuando ellos oyen nombrar el nombre de Cristo, ¿qué dice que hacen? Tiemblan. Ellos no soportan el nombre de Jesús, hermanos. Ellos no soportan que les menciones la sangre de Cristo. Cuando tú les mencionas la sangre de Cristo, los demonios, ¿qué hacen? Huyen. Salen, hermanos, porque no resisten el poder de Dios. Pero dice la Escritura que ellos también creen, pero tiemblan, hermanos. Tiemblan. Y también son seres inteligentes. Ellos piensan, ellos usan, por eso dice que son incorpóreos y necesitan un cuerpo, porque a través de ese cuerpo usan a la persona. Cuando ellos hablan, están usando la garganta y las cuerdas vocales de la persona, porque ellos no tienen cuerpo. Son seres espirituales. ¿Y qué nos dice ahí? San Marcos 5:7, hermana Aide. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Ven, hermanos? Estaban hablando a través de quién. Ese era un endemoniado, el endemoniado gadareno. Pero estaban usando ¿qué? La garganta, la voz de él, y la transforman, hermanos. Porque cuando una persona está endemoniada, no habla como habla la persona. Tienen una voz transformada. Se transforman, entonces usan las cuerdas vocales de la persona para poder hablar. Y cuando Jesús se acercó al demonio, el demonio respondió a través de aquella persona: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué? Porque sabían que Jesús había venido para deshacer las obras del diablo, hermanos. Entonces aquel endemoniado gadareno, hermanos, no tenía su propia voluntad. ¿Quién había tomado la voluntad del muchacho? No era un demonio, hermanos. ¿Sabe cuántos eran? 2,000. 2,000. Porque cuando Jesús le preguntó que cuántos eran, que cómo se llamaba, y le dijo que era legión. Y más abajo de la Escritura dice que eran 2,000 demonios que habían poseído a ese varón. Cuando un demonio entra en alguna persona que abre portales, destruye, hermanos, destruye, porque ese varón había perdido su voluntad. La voluntad la tenían los espíritus inmundos. Hacían que él se cortara, que él se pegara, que anduviera gritando por los sepulcros, que se quitara su ropa, que se desnudara, hermanos, porque ya no era el varón el que vivía ahí. Habitaban 2,000 demonios, hermano, y que el Señor los reprenda. Amén. Cristo vive, aleluya. Amén. Y aquí en la palabra de Dios, en San Marcos 5:4, hermana Claudia, tienen ciertos poderes. Dice: porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Qué tenía? Una fuerza sobrenatural. Tenían mucha fuerza, hermanos, porque dice que lo ataban con cadenas, con grillos, y dice que él venía y ¡pah!, la rompía, y no dejaba que el muchacho hiciera su voluntad. Ellos son malos, hermanos.
son malos, los demonios son malos. Los demonios, ¿saben qué hacen? Destruyen al ser humano, y lo destruyen a tal manera que quieren destruir todo lo que se mueve alrededor de ese ser humano. Porque yo creo que sobre aquel lugar no pasaban las personas, porque si las personas llegaban a pasar, yo creo que él se les aventaba, hermanos, y podía dañar a cualquiera que pasara por ahí, porque tenía una fuerza sobrenatural. No era él, eran ellos que estaban en él. Y dice también la palabra de Dios que tienen voluntad. ¿Qué dice San Mateo 12:43? Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Qué es lo que iniciamos de la palabra de Dios? Que ellos que buscan un descanso y no lo hallan. Cuando el espíritu inmundo es sacado de la persona, dice que él sale y anda buscando reposo y no lo halla, porque él necesita ¿qué? ¿Un qué? Un cuerpo donde descansar. Necesita meterse en alguien, hermanos. Pero fíjese, hermano, que ahorita vamos a ver ese punto. Entonces dice que él anda buscando descanso y no lo halla. También tienen emociones. Hechos 8:7. ¿Quién le diga cita? ¿Vale? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos y pocos eran sanados. Entonces, ¿qué hacían ellos? Gritaban, ¿verdad? Porque tienen emociones, hermano. Gritaban cuando ellos veían que Jesús los expulsaba de los cuerpos. Ellos gritaban, hermano, porque tan solo con que Jesús pasara por un lugar, dice que los espíritus inmundos salían y las enfermedades salían de los cuerpos, hermanos. Los espíritus inmundos también se aferran al ser humano a través también de las enfermedades, hermanos. Ahí a veces también se introducen, hermanos. Entonces dice que cuando Jesús pasaba, ellos daban gritos cuando salían, hermanos. Yo no sé, a lo mejor aquí a ustedes no les ha tocado ver a un endemoniado. ¿A alguien le ha tocado ver algún endemoniado? Nadie. Hacen muy feo, hermanos. Gritan, hermanos. Hacen. Ya me lo apagó. Pásamelo. Cristo vive, aleluya. Ellos dan gritos, hermanos, entonces. Pero cuando una persona está poseída, hermanos, no tienen voluntad. Ellos no tienen voluntad. Ellos tienen una fuerza sobrenatural. Y las personas, para que puedan expulsar a un demonio, hermanos, se necesita estar preparado bien espiritualmente, hermanos. Porque los demonios conocen a las personas y vienen, y si tú no estás preparado, te exhibe, hermano, te exhibe enfrente de los demás. Pero si tú estás firme, tú le dices: yo estoy comprado y lavado con la sangre de Jesucristo, porque ellos vienen y te quieren recordar tu pasado, hermanos. Entonces ellos gritan, hermanos. También tienen deseos. ¿Qué dice San Mateo 8:31? Y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a hacer acto de servo. Amén. Entonces ellos tienen deseos, pero ellos producen deseo también de suicidio, hermanos, en las personas. Ellos tenían el propósito de dañar a ese varón y llevarlo ¿hasta dónde? Al suicidio, a la muerte. Querían destruirlo, pero Jesús llegó a tiempo. Y cuando Jesús llegó, dice que los demonios le pidieron ir ¿a dónde? A un hato de cerdos. Imagínense, hermano, eran muchísimos cerdos los que había en ese lugar. Cuando Jesús expulsa esa legión, hermanos, ellos vienen y se incorporan en los cerdos,
Y como su propósito era matar, dice que los cerdos llegaron a un precipicio y ahí cayeron muertos. Ellos tenían que matar. Aleluya. Y como no pudieron matar al joven, ¿a quién mataron? A los cerdos. Porque su misión era matar, destruir, hermanos. Los demonios destruyen, matan todo lo que está a su alcance. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Ellos también dan falsas profecías, hermana Abby, y trabajan con brujería. Primera de Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Amén. Ahí nos damos cuenta dónde operan los demonios, con quién operan. Con los brujos, con los hechiceros, con los santeros. Aquí no hay de que si es brujería blanca, negra, roja, muerte blanca, negra, roja. Son espíritus inmundos que están en ellos, hermano, y que están operando en ellos. Ahí son ellos mentirosos, porque la gente va y los busca, porque ellos creen que tienen poder, pero son espíritus inmundos que trabajan a través de ellos, hermano, de los brujos, de los santeros, de los adoradores de la muerte. Es que dicen: no, es que yo trabajo con la magia blanca. Oye, hermano, nadie trabaja para Jesucristo haciendo lo contrario, hermano. Yo conozco a una señora que ella sí hace limpias y todas esas cosas, y dice: pero todo lo hago en el nombre de Dios. ¿Cómo vas a trabajar en el nombre de Dios haciendo lo que Dios prohíbe? Ahí no está Dios, ahí está Satanás, ahí están los demonios. Todo el que consulta a un brujo está yendo a consultar a Satanás, hermanos. Todo el que consulta a un santero está yendo a que le introduzcan demonios, hermanos. Y luego, ¿a dónde acuden cuando ya no pueden? Vamos a los cristianos para que nos reprendan esos demonios que solitos fueron a buscar allá, hermanos. Pero es cuando la persona no tiene conocimiento, hermanos. Por eso la Escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquí el Señor nos enseña a través de la Escritura que nosotros debemos de cuidarnos de todo eso, hermanos, porque eso abunda, hermanos, abunda. Si tú sabes, si preguntas: oiga, ¿aquí hay alguna bruja? Rápido te dice: hay una aquí. Pero hay otra que es más buena, que está para allá. ¿Cierto o no es cierto? ¿Hay alguien que te lea la mano? Sí, allá hay una señora que lee las cartas, o que te pasa el huevo. ¿Cierto o no, hermano? Esos abundan muchos, hermano. Abundan muchos aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que hay un mundo espiritual. Cuando dice Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, hermano. En cada ciudad está asignado un principado, y ese principado tiene huestes espirituales de maldad que son los que van y dañan al ser humano. Pero que el Señor lo reprenda, hermanos. Por eso la iglesia tiene que estar vestida de la armadura de Dios, hermano. Y no abrir puertas a Satanás, sino cerrarlas, hermano. Póngale triple candado, hermano, y no los deje pasar. ¿Por qué? Porque si tú los dejas pasar, te van a destruir. ¿Y sabes qué hacen? Hasta te quieren sacar de la iglesia, porque no les conviene que tú estés aquí. Pero que el Señor lo reprenda, amén. Saúl consultó una adivina
y él era el rey, hermanos. Gloria a Dios. Él había consultado antes a Dios, pero desobedeció a Dios. Y la desobediencia, hermanos, trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Y si no nos arrepentimos, entonces, hermano, podemos caer en el pecado como Saúl. Que el profeta ya no lo fue a consultar, fue a consultar a una adivina. Y el diablo mentiroso, requete mentiroso. Porque dice la palabra de Dios que la adivina según le trajo ¿a quién? A Samuel, el profeta de Dios. ¿Cómo una persona endemoniada va a traer a un varón de Dios? Ellos disfrazan, hermanos, disfrazan hasta las voces. Aquellos que consultan a los muertos y van y dicen: tráeme a mi papá para que me diga esto. No es el papá, no es la mamá, son los demonios que disfrazan la voz del que fue el papá y del que fue la mamá, porque son mentirosos, hermanos. Ahí la palabra registra que supuestamente ella le trajo a Samuel. ¿Y sabes dónde tú puedes descubrir la mentira de Satanás? Cuando Samuel le dice: hoy estarás conmigo. Samuel no fue el lugar a donde fue Saúl. Samuel ya estaba en el seno de Abraham. Y Saúl no se arrepintió, hermanos. Saúl no podía ir a ese lugar porque había ido a consultar ¿qué? Una adivina, hermanos. Y al otro día murió y no se arrepintió. Es como que tú vas al brujo porque te cansaste de esperar la promesa de Dios y te dijeron: no ves allá, allá sí te van a curar, allá sí te van a sanar, y al otro día mueres. ¿A dónde despertarás? En el paraíso, no, en el infierno, hermanos, porque ahí va todo aquel que practica la hechicería, la consulta, a la brujería, todo aquel vaya. Por eso, hermanos, debemos de arrepentirnos y pedir perdón si llegamos a fallar. ¿Por qué? Porque podemos llegar a fallar, hermanos. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:1: ellos provocan error. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas falsos han salido por el mundo. He visto testimonios, hermano, de brujas que se introducen en las iglesias. Y si el cristiano está titubeando, hermanos, ni cuenta se da. Y los brujos, hermanos, son imitadores de todo lo de Dios, porque hasta ellos tienen lenguas satánicas. Pero por eso el Señor nos pide tener discernimiento, hermanos, para saber cuando alguien realmente es Dios el que se está manifestando en la persona o no es Dios. Porque todos los espíritus inmundos son mentirosos. Entonces Satanás va a usar a todos los espíritus necesarios para trazar y para detener la obra de Dios, hermanos. Puede ser que tal vez alguna persona ya no quiera orar, hermanos. No sé si te ha pasado, porque viene el enemigo y dice: bueno, esa mujer ya está orando mucho, le voy a enviar un espíritu de pereza para que en lugar de orar te haga dormir el demonio, hermanos.
puede pasar, hermanos, que el enemigo nada más anda buscando, miren, como león rugiente que dice, anda buscando a quién? Devorar. Anda viendo a los cristianos, a ver qué puertita me abrieron, dice, a ver qué rendijita está abierta para poderme meter. Y ya cuando se mete, se introduce cada día más y más. Entonces viene ya a poner otras cosas en el corazón del cristiano, hermanos. Por eso nosotros debemos velar y orar, hermanos, para no entrar en ¿qué? En tentación. El ministerio de Jesús, hermanos, el 70% de su ministerio fue echar fuera demonios. Echaba fuera demonios, hermano. Entonces, hoy en la actualidad, ¿tú crees que eso no opera como cantidad, hermanos? En cada colonia, en cada lugar, en cada sitio, hermanos, hay mucha brujería. Veracruz está lleno de brujería. Tan solo Catemaco es un lugar impregnado de brujos, de santeros, de hechiceros, hermanos. Eso ya está desparramado a nivel mundial, hermanos. Yo digo, ¿cómo puede que el ser humano le crea más a Satanás que a Jesús? Que Satanás los arrastre más hacia eso, hermanos. Y ahí por mi casa, por nuestra casa, ahí hay uno que apenas se acaba de recibir de, ¿cómo es? Santero. Hasta pone su letrero: agenda tu cita, no la pierdas. Que el Señor lo reprenda. Ya nos vimos con mi esposo y regamos aceite por toda la calle hasta llegar a su casa. Que se quemen los demonios, que no suban. Porque, hermanos, nosotros como cristianos podemos detener a que los espíritus inmundos suban. Porque ellos suben, hermano. Ellos suben. Cuando los invocan, ellos suben. Pero si hay un cristiano, el cristiano le hace la guerra. Y entonces para ellos es difícil. Porque entonces el espíritu inmundo, si hay una hermana que está clamando y que está reprendiendo, Señor, cubre este lugar, cubre toda esta colonia, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que reprendas todo espíritu inmundo, átalo, Padre, échalo fuera. Entonces aquel espíritu inmundo, ¿qué hace? No puede subir, siente la oposición, hermanos. Pero si la hermana mejor se echa a dormir, ¿qué dice el espíritu inmundo? Voy a subir. Y empieza a operar, hermanos, y empieza a trabajar las mentes. Pero Jesús nos muestra que como cristianos debemos estar preparados para eso, hermanos. Y vamos a ver en 1 Samuel 18:10. Yo quiero que me acompañes a ver, para que tú veas cómo Saúl le abrió puertas a un espíritu inmundo, hermanos, siendo el rey de Israel. ¿Samuel 18:10. Amén. Vamos a leer desde el 7, hermanos, para que veamos qué obra de la carne estaba en Saúl. Qué espíritu de la carne, hermanos. ¿Se acuerdan de los frutos del espíritu y de las, ¿cómo se llaman? De lo de la carne. Bueno, pues ahí vamos a ver uno de ellos, hermano. Es más, Abby, tú vete a buscarlos. Gálatas 5. En lo que leemos lo de Samuel.
Gloria al Señor. Las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21, Abby. Ahí tenés. Y vamos a ver, ahora sí, 1 Samuel 18, 7 al 10. Sígame con su vista, ¿ya lo tienen todos? 1 Samuel 18, 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que... Un espíritu malo. A ver, léale fuerte. Que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Quién se había apartado de Saúl? Dios. Dios se había apartado de Saúl. A ver, ¿qué obra de la carne había en Saúl? Envidia y otro, celos. Tuvo celos de David. Y cuidado, hermano, hermana, con los celos. Es una obra de la carne, es una obra de la chuleta. Y esa obra de la carne dio entrada ¿a qué? A un espíritu que inmundo. Y ese espíritu inmundo, cuando entró a Saúl, ¿qué quiso hacer Saúl con David? ¿Lo quiso? Matar. Le lanzó la lanza porque quería traspasarlo y que se clavara en la pared. Pero ¿quién estaba con David? Dios. Que cuando él hizo eso, lo evadió 2 veces, hermano. Y así salvó su vida Dios de la mano de Saúl. Pero ya Satanás estaba en el corazón de Saúl. Estaba dándole el acceso por medio de la envidia, del enojo y de los celos. ¿Y dónde encontramos? A ver, Abby. Gálatas 5, 19 al 22, parece que te dije. Todos los frutos de las obras de la carne. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis... Es que 5 19. Manifiestas son las obras de la carne. Ajá. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herencias, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén.
Vemos ahí las obras de la carne que le dieron entrada al espíritu inmundo en Saúl, ¿verdad? Como decía mi hermano Alfonso, una de ellas era la envidia. Hay gente que envidia a otras personas, hermanos. Si ve que alguien sobresale, le da envidia. Si ve que alguien llama la atención, le da envidia, hermanos. Hay envidia, hay celos de ministerio, hermanos. Que el Señor los reprenda, hermanos. Son obras de la carne que hay que desecharlas de nosotros, hermano, porque dice que si nosotros las practicamos, no vamos a heredar el reino de los cielos, hermanos. Tengamos cuidado, pueblo, porque aquí están todas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas esas son obras de la carne. Y si nosotros aún identificamos alguna de estas cosas en nosotros, hermano, es momento de desechar esa obra. Porque si todavía yo la tengo, hermano, estoy dando entrada a un espíritu inmundo en mi vida, en mi corazón. Y dice Pablo que si la practico, no heredaré el reino de los cielos. Y esto es terrible, hermanos, porque muchas veces no hemos desechado todas las obras de la carne en nuestro corazón. Todavía sale la chuleta bien cruda, no cocida, y con todos los frutos, hermanos. Tengamos cuidado, porque las cosas de Dios no son juego, son serias, y así las debemos de tomar, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, no abramos ninguna puerta, hermanos, porque las reacciones que Satanás usa a través de los demonios en las personas, primero bloquean la mente de la persona, desarrollan fuerza, causan daño, expresan poderes de adivinación, pueden hablan lenguas, como yo le decía, pero sus lenguas obviamente son muy diferentes, son inteligentes, se escudan detrás de una persona que aparenta a lo mejor ser cristiano, pero por detrás está viviendo la vida en la carne todavía, hermanos. Pero ¿quién nos va a ayudar a hacer guerra espiritual? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos va a ayudar a hacer la guerra espiritual, hermanos, para que nosotros, hermanos, podamos resistirle. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y terminamos con la cita que iniciamos, San Mateo 12:43. Dice la Escritura: cuando nosotros, hermanos, no conocíamos a Jesús, practicamos muchas cosas que hacían que los demonios operaran en nosotros y que no teníamos la voluntad para corregirnos. No teníamos control. Pudimos a lo mejor en algún momento consultar un brujo, consultar un santero. Pudimos en algún momento, hermanos, abrir esos portales en nuestra vida. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, el Señor nos limpia con su sangre. Pero ¿qué tiene que hacer ahora el cristiano cuando ya el Señor lo limpió con su sangre? Tiene que leer la palabra. Tiene que estar en constante ¿qué? Oración. Tiene que ayunar. Yo siempre he dicho, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Es importante, hermanos,
hermanos, es importante. Si nosotros no oramos, si nosotros nos da pereza leer la Biblia, si nosotros nos da pereza ayunar, ¿qué va a pasar con mi vida espiritual? Me voy a ir, ¿qué? Me voy enfriando. ¿Y quién es la que va a resaltar ahora en mí? La carne. Si ya me había controlado y ya no era tan enojón, pero dejé de orar, dejé de ayunar, dejé de leer la Biblia, ¿qué va a hacer Satanás? Va a volver a hacerte que te enojes. Si antes practicabas el pleito y te descuidaste espiritualmente, ¿qué va a provocar Satanás nuevamente? Que estés en pleito, que vuelvas a odiar, que vuelvas a dejar de perdonar. Va a empezar a hacer florecer los frutos de la carne nuevamente en tu vida. ¿Sabes por qué? Por un descuido espiritual, porque la palabra de Dios lo está diciendo aquí, que cuando el espíritu inmundo sale, ahí está en la escritura, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Y qué dice? Volveré, todavía dice el sinvergüenza, volveré a mi casa. O sea, dice mi casa. Dice, volveré a mi casa. ¿De dónde? Salí. ¿Y qué dice el demonio? Ah, ya no está orando. Y empieza a aplaudir. Ah, ya dejó de ayunar, mira, ya está con el cafezote. Y empieza a aplaudir. Ah, la hermana ya le entró la tentación por poner una música pagana. Oh, aquí llevo ventaja. Ya sé, dice, me voy a ir y voy a buscar unos amigos, porque esta casa está desocupada. Tiene los muebles arreglados, tiene todo para que yo habite aquí. ¿Y qué dice la escritura? Va y trae 7 espíritus peores que él. Y el estado de aquella persona viene a ser peor que cuando vino a las plantas de Cristo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Porque la escritura es clara cuando dice que Él vino para hurtar, matar y destruir. Quiere matar tu vida espiritual. Te quiere destruir por dentro, quiere destruir tu familia, quiere destruir tus hijos. Pero no lo permitamos, hermanos. Bloqueemos todas las entradas, cerrémosle todas las ventanas, cerrémosle las puertas, no dejemos ningún rincón. ¿Se acuerdan cuando yo les dije de aquel varón que iba a robar a otro que iba vendiendo cosas? Y que cuando quería ir a asaltarlo, que aquel varón veía que tenía rodeada toda lo que él vendía. Y que fue el primer día y no pudo entrar a robarlo porque tenía un cerco. Y que fue el segundo día y no pudo entrar a robar porque había otro cerco. Pero el tercer día que fue, dice que había ¿qué? Rendijitas. Y entonces entró, pero no robó. Se quedó sorprendido y le dice al varón, ¿por qué hoy no estaba todo cerrado? Dice, yo intenté 2 veces venir a robarte, pero esas 2 veces estaba todo cerrado, dice, y hoy encontré una rendijita y por eso entré. Dime, ¿por qué? Y le dice, porque ayer y antier que tú viniste, yo oré con todo mi corazón al Señor y cubrí este lugar, pero hoy me dio sueño y no oré como ayer y como antier. Y esa falta de oración que hizo abrió una rendija, hermanos.
Así es la vida del cristiano. Cuando nosotros nos descuidamos, hermanos, espiritualmente, ¿qué hace Satanás? Empieza a entrar y empieza a traer las cosas pasadas a tu vida. Empieza a querer que tú vuelvas a ser como antes y no como antes. Dice, peor. Peor, hermanos. Porque si la Escritura dice que este demonio inmundo fue y trajo ¿cuántos espíritus más? 7. ¿Cuántos eran ya con él? 8. Tengamos cuidado, amada iglesia. Y esto es para que nosotros aprendamos, hermanos, a cuidar nuestra vida espiritual, hermanos. La que tanto trabajo nos cuesta, hermanos. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de buscar la presencia de Dios, hermanos. Porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Y lo primero que viene a bloquear es la mente del ser humano. Empieza a bloquearla. Empieza a lanzar tartazos, hermanos. Y vuelve a reaccionar la carne como antes. Cuando tú ya habías crucificado esa carne. Entonces, ¿qué dice el Espíritu del mundo? Otra vez la voy a hacer. Otra vez lo voy a hacer que sea así. No abramos puertas. No abramos ni la rendija, hermanos. Porque Satanás no pide permiso. Satanás se mete. ¿Cómo le puedes abrir las puertas? ¿Cómo le abriría las puertas, Abby? Los frutos de la carne, Los frutos de la carne que vimos ahorita. lucero, Vimos el fuerte. El espíritu inmundo entró en Saúl. ¿Por qué? Porque tuvo envidia. Tuvo envidia de David. Porque David estaba el Espíritu de Dios sobre él. Tuvo envidia. Tuvo ira, enojo. Y tuvo celos. Espíritu inmundo de celos es terrible, hermanos. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y hay que machacarlo, hermanos. Nosotros debemos de confiar en nuestra pareja, hermanos. Debemos de confiar en nuestros esposos y en nuestras esposas. Porque ya el que va a hacer, lo va a hacer, hermano. Así tú lo vigiles, lo rastres, le pongas un satélite, hermano. Si ya lo va a hacer, lo va a hacer. Pero ¿a quién está destruyendo? Al otro, a la otra. Está destruyendo el espíritu del mundo y trae malos pensamientos a los corazones, hermano. Trae malos pensamientos. Yo lo viví, hermanos. Yo lo viví. Cuando yo todavía no estaba firme en las cosas de Dios, a mí en un momento me llegó a meterse ese espíritu de celos. Y me traía malos pensamientos en contra de mi esposo, hermanos. Pero yo le doy la gloria a Dios porque me quitó todo eso, hermanos. Es feo. El espíritu de celos es feo. Porque no estás quieta, no estás tranquila, no estás conforme. Y piensas que a lo mejor está con otra persona. Ese es el espíritu de celos. Pero que el Señor lo reprende, hermanos, entre los matrimonios. Eso ya no debe de existir cuando venimos a Jesucristo. Hay espíritu de celo de ministerios. Es que la hermana la usa más el Señor. Y en lugar de que tú eres por la hermana, sientes celo por la hermana. Está la envidia, hermanos. Y todo eso hay que desecharlo, hay que destruirlo, hay que chicharrarlo, hay que quemarlo, hermano. Y solamente tú vas a tener victoria cuando tú realmente te consagres a Dios. Cuando tú realmente te postres. Cuando tú te postras y oras con un corazón sincero, hermano. Porque Dios ve tu sinceridad. Ve tu sinceridad en la oración. Y cuando Él ve tu sinceridad, ahí Él te manda paz
y tranquilidad. Y ya no piensas cosas malas. Ya no piensas eso en tu corazón, hermanos. Y ahora yo estoy tranquila, hermanos. Y yo sé que mi esposo anda vendiendo por allá, por acá. Y yo sé que pues, no le va a vender a puros señores. Le va a vender a señores, a chamacas, de todo. Pero él sabe que él tiene que tener el temor de Dios. Y yo sé que yo debo tener el temor de Dios. Imagínense que yo fuera celosa con mi esposo. Ahí anduviera el carrito atrás de la moto. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. No, así no, hermanos. La confianza es aquí. La seguridad aquí, hermanos. No permitamos que Satanás ponga eso en nuestros corazones. Repréndalo, repréndalo y repréndalo en el nombre de Jesús. Y confíe en su esposa. Confíe en su esposo, hermanos. Y no demos lugar al diablo, porque él a eso vino, a destruir. Entonces no permitamos que nuestra casa esté desocupada, barrida y adornada, sino que esté ocupada en la oración, ocupada en la palabra, ocupada en las alabanzas, hermano. Ponga alabanzas, hermano, porque cuando el espíritu inmundo había en Saúl, dice que venía David y tocaba el arpa, y dice que cuando él tocaba el arpa, el espíritu inmundo salía. Pero también fíjese que alabanzas pone. No voy a poner bachata, voy a poner rock, voy a poner todo eso, porque dice que los demonios cuando oyen eso hasta bailan, hermanos. Ponga música espiritual, música que transmita el Espíritu Santo, hermano. No toda la música es buena que se disfraza siendo cristiana. Eso no, hermanos, porque hay música que puede despertar la carne y la chuletota y que quiera hacerte bailar, hermano. No se lo permitas, hermano. Entonces busca música espiritual. La música espiritual se siente, hermanos, se siente cuando la presencia de Dios baja, y a veces hasta nos hace llorar, ¿verdad? Cuando estamos escuchando una alabanza que trae la unción del Espíritu Santo, hermanos. Entonces ahí sí quemas al espíritu inmundo, sale. No soporta, hermano, no soporta. Y te lo digo porque un pastor fue a orar por una joven y ella decía, es que él viene cuando yo le pongo los cantos. Y le dice el pastor, ¿cómo es que él viene? Él viene, dice, ¿y qué cantos pone? No, pues le ponía puros cantos que los zarandeaban, hermanos. Por eso hay que tener cuidado. No todos los cantos son espirituales y no todos invocan el nombre de Dios, hermanos. Busquemos siempre lo que nos va a fortalecer en el espíritu, hermano, y desechemos y bloqueemos, quitemos todo de nuestra mente. Nunca digas el no puedo, porque ¿qué dice Filipenses 4:13? Entonces es bueno que la boca del cristiano diga no puedo. Sí puedo, hermanos, porque la Biblia lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. ¿Quién es el que te bloquea la mente y te dice que no puedes? Satanás, hermanos. Entonces hay que echar a andar la fe, hermanos, y hay que prepararnos para el reino, hermano. Viste las obras de la carne, analízalas una por una en tu casa. En Gálatas 5:19 al 22, creo, ¿verdad, Luis? El 21 por ahí. Analicen, sáquenlas y analícenla. Si hay alguna obra de la carne que todavía no se ha achicharrado en mí, empieza a orar por ello, hermana, porque sola no vas a poder. Empieza a orar. Mira, Señor, yo tengo esta debilidad, soy muy iracundo, soy muy enojón. No lo estoy viendo a usted, hermana, pero que usted diga, no, todavía soy celosa, soy celoso. Señor, quita esto de mi corazón, quítalo, porque dice la Biblia
que si tú tienes esos frutos de la carne, no heredarás ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y por qué estamos aquí nosotros? Porque queremos que heredar el reino de los cielos, ¿verdad, don Jesús? Queremos un día estar allá con Cristo Jesús, con su tocayo, hermano, allá estar con Él. Entonces, para estar en el reino de los cielos, tengo que crucificar ¿qué? Mi carne. Y si tengo todavía una obra de la carne que no he podido vencer, hay que pedirle al Señor que la quite de nuestro corazón. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Sí se puede. En el nombre de Jesús sí se puede. Con la sangre de Jesús sí se puede, hermanos. Cuando usted se someta a Dios, va a resistir al diablo, y el diablo va a tener que huir de su casa, de su familia, de sus hijos, de su hogar, porque él no tiene parte ni suerte ya con la vida del cristiano, hermanos. La vida del cristiano es para que tenga los frutos del Espíritu, que ya se lo sabe. Esos son los frutos que deben de andar en nuestro corazón. Y Jesús lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Por el fruto se conoce el cristiano cuando está cimentado en la palabra de Dios. Amén. ¿Quedó entendido, hermanos? Vamos a empezar a hacer un análisis de nuestra vida, hermano. Y vamos a empezar a desechar todo lo que no edifica mi espíritu. Todo, hermano. Y no importa que toda la noche le pidas lo mismo. ¿Cuál es tu falla? ¿Cuál es la obra que todavía te domina? Toda la noche dile al Rey: quítala, Señor. Si es la envidia, dile: Señor, quita la envidia. Si es el pleito, dile: Señor, aparta el pleito de mi hogar, de mi casa y de mi familia. Si eres enojón, dile: Señor, quítame esta ira, porque yo no quiero ser así, Señor. Y empieza a limpiar. Acuérdense que la palabra de Dios dice que tenemos que ser persistentes en la oración. Entonces tenemos que empezar a decirle al Señor que quite lo que estorba aquí en nuestro corazón, hermanos, y que empiece a florecer los frutos del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros nos dejamos, hermanos, guiar por los frutos del Espíritu, ya en nuestro hogar va a reinar la paz, la felicidad, la tranquilidad, hermanos, porque así debe de ser la vida y la familia del cristiano. Amén. Dios nos ha mandado a ser felices, hermano, no a ser infelices, hermano. Quien quiere verlos infelices se llama Satanás, y que el Señor lo reprenda y lo aleje de nuestra familia y de nuestro hogar, de nuestros hijos. Amén. Lo voy a decir como la hermana: amén o no amén, hermanos. Amén o no amén, hermanas. No soy yo, la palabra, hermano. La palabra es la que nos confronta. Y si nosotros somos humildes, la vamos a entender. Y si nosotros somos sencillos, la vamos a obedecer, hermano. Pero si también en nosotros hay soberbia, hay orgullo, no la vamos a obedecer, hermanos. Y vamos a pensar que estamos bien, aunque estemos bien mal. Pero tenemos que reconocer, hermanos, nuestras faltas. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, en lo que fallamos al Señor, hermanos. Porque así el Señor te va a mirar, mira de cerquita. Dice que Él mira de cerca al humilde, pero al soberbio, al altivo, dice que lo mira de lejos. Entonces debemos reconocer, hermanos, en qué fallamos, qué nos falta todavía, hermanos. El Señor quiere hacer un depósito grande en tu vida. El Señor quiere manifestar sus dones en tu vida, pero todavía hay cosas que tienes que desechar, hermano, hermano, que tengo que desechar también, para que el Señor manifieste su poder con gloria, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que quite toda obra de la carne, hermanos,
en nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que nos crucifique, hermanos, que crucifique nuestra carne, que nos enseñe a amarle con todo nuestro corazón, hermanos. Si tú quieres pasar al altar, pasa. Este es el lugar donde venimos a descansar, hermanos. Es el lugar donde venimos a decirle al Señor: ayúdame. Yo no puedo sola, o yo no puedo solo. Es reconocer, hermanos, dónde necesitamos que Dios nos pula, dónde necesitamos que Dios nos transforme, hermanos. Aquí está este lugar para venir a orar, hermanos.